Si has notado que tu PC está últimamente más lento de lo normal, puede que ya sea hora de hacerle algunos ajustes y revisar qué cosas nos consumen recursos. En este vídeo te voy a mostrar cómo desactivar servicios innecesarios en Windows para liberar recursos y mejorar el rendimiento de tu equipo. ¡Vamos a ello! Bien, para ver la lista de servicios que se ejecutan en Windows nos vamos a ir a Inicio y buscaremos Servicios. Y hacemos clic donde pone Servicio, Sistema. Antes de nada os explico que los servicios de Windows son procesos que se ejecutan en segundo plano y algunos de ellos no los necesitamos para el uso de nuestro ordenador, por lo que al desactivarlos reducimos el consumo de memoria y CPU. La forma de deshabilitar un servicio para que no se ejecute es la siguiente. Clic derecho en el servicio, Propiedades y en tipo de inicio debemos de ponerlo deshabilitado. Además, si vemos que el servicio está en ejecución, pulsaremos en Detener. Y por último, para que el servicio no se reactive en ninguna ocasión, nos vamos a la pestaña Recuperación y nos aseguramos de que estas tres opciones estén configuradas como No realizar ninguna acción. Os voy a indicar cuáles de los servicios de la siguiente lista podéis deshabilitar, previamente explicándoos de manera fácil para qué se utilizan y que veáis así cuáles podéis deshabilitar vosotros. El primero es este que dice Administración de autenticación de Xbox Live. Siempre que no utilicéis ninguna aplicación de Xbox de las que vienen instaladas, podréis deshabilitarlo sin problemas. Después tenemos Administrador de mapas descargados. Si en ningún momento descargáis mapas ni accedéis a ellos a través de ninguna aplicación, también podéis deshabilitarlo. Bajando más tenemos Cola de impresión. En este caso solo deshabilitarla si no imprimís en impresoras desde vuestro ordenador, ya que es el servicio que muestra la cola de impresiones cuando se imprime. A continuación está Control parental, que si no utilizáis ninguna de esas funciones de Windows podéis deshabilitarlo sin ningún problema. Datos de contactos, que esto solo sirve si se utiliza la función de contactos que trae Windows, aunque diría que nadie lo usa, por lo que también podéis quitarlo. Luego viene Directiva de extracción de tarjetas inteligentes, que solo funciona si utilizásemos lectores de tarjetas o DNI y si no, no nos sirve para nada. Bajando más está el de extensiones y notificaciones de impresora, que igual que en el de cola de impresión, solo sirve si imprimes desde tu ordenador. Justo debajo, por aquí, aunque a mí no me aparece, podríais tener también el servicio llamado fax, que es algo que ya casi nadie utiliza y que se puede quitar sin problema. Aquí tenemos el de hora de la red de teléfono móvil, que es algo que si no utilizáis redes de un móvil conectadas al ordenador tampoco sirve para nada y podéis quitarlo. Antes de seguir os recuerdo que solo debéis deshabilitar estos servicios que os recomiendo si estáis completamente seguros de que vuestro ordenador no se utiliza para nada de lo que os explico en cada uno, ya que si no os dejarán de ir esas funciones para lo que sirven. Y ahora a partir de aquí hay varios servicios que son de Hyper-V y que tiene que ver con todo lo relacionado a la utilización de máquinas virtuales con Hyper-V, VirtualBox o similares. Si no utilizáis virtualización en vuestro ordenador también podéis deshabilitarlos. Y este es el primero de ellos, el que os indico aquí con el ratón. Ahora estos tres que veis aquí de Microsoft Edge, hace referencia a las actualizaciones del navegador Edge que trae por defecto Windows. Si vosotros utilizáis otros navegadores como Chrome o Firefox es preferible que los desactivéis. Más abajo este de aquí que dice monitor del servidor de marco de la cámara de Windows. Solo sirve de algo si utilizáis webcam o la aplicación de cámara. Si no es vuestro caso también puede ir para afuera. Este que dice OpenSSH no creo que nadie lo utilice, es un protocolo de conexión remota que usa principalmente Linux y que en Windows no he visto utilizarse nunca, por lo que casi con total seguridad también podéis quitarlo. Y aquí tenemos otro servicio de los que utiliza Xbox Live y que igual que el primero que vimos se puede quitar si no hacemos uso de las aplicaciones ni cuentas de Xbox. Si tenéis dudas sobre cómo se deshabilita un servicio, recuerdo que en los primeros minutos del vídeo os enseño un ejemplo de cómo se hace. Y este otro que dice Print Workflow se debe dejar habilitado en caso de que imprimamos, pero si no es así, pues otro del que podemos deshacernos. Dos más abajo está Propagación de certificados, que también hace referencia al uso de lectores de tarjetas inteligentes y que si no utilizamos podemos deshabilitarlo, al igual que hicimos con otro que ya hemos visto. El de servicio biométrico de Windows se puede quitar siempre que no utilicemos huellas digitales o reconocimiento facial para acceder al ordenador. Este de servicio de administración de radio solo quitarlo si nunca vais a usar el modo avión en vuestro ordenador. Si tenéis un portátil y dudáis sobre que algún día podéis usarlo, es mejor que no lo quitéis. Aquí tenemos otro de los de Hyper-V que, como ya os dije, podéis deshabilitarlo si no usáis máquinas virtuales. Justo debajo está el servicio de compatibilidad con Bluetooth que podéis quitar solo si no utilizáis para nada el Bluetooth de vuestro ordenador. Y aquí hay otro de los de lectores de tarjetas inteligentes que si no los usamos podemos quitarlo.
El de Host HV trata sobre Hyper-V y las máquinas virtuales, así que si quitasteis los anteriores, este lo mismo. Vale, este de aquí importante, solo podéis quitarlo si estáis seguros de que no utilicéis ninguna aplicación de la Microsoft Store, ni vais a instalar nada de ahí. Si no estáis seguros de ello, simplemente dejadlo como está. Y este otro igual, solo si no utilizáis nada de la tienda de Microsoft. Aquí otro de Hyper-V, por lo que lo mismo que los anteriores. Bajando bastante más hay otro servicio de Bluetooth que lo mismo que vimos en uno de los anteriores, solo podemos quitarlo si no lo utilizáis nunca. Este que dice difusión y Game DVR sirve para hacer grabaciones de pantalla con el programa Game Bar que trae Windows, si no lo utilizáis pues otro menos. Un poco más abajo otro de Hyper-V, así que más de lo mismo. Y el de Windows Insider solo sirve si está registrado en ese programa que tiene Microsoft para el testeo de nuevas versiones de Windows, si no es así lo quitamos. Otro parecido a uno que ya hemos visto que solo sirve si utilizáis conexiones de datos móviles con vuestro ordenador. Este es otro de cámara y webcams que como ya dije si no utilizáis no os hace falta. Otro más de Hyper-V que ya sabéis si en vuestro caso puede ir fuera. Luego servicio telefónico que nadie cree que use el ordenador para hacer llamadas telefónicas así que se deshabilita. Ahora este de servidor tened en cuenta si lo usáis, sirve para compartir en vuestra red interna archivos o impresoras, si no es así tampoco os hace falta. El de sincronizar host es para la gente que utilice las aplicaciones que vienen por defecto en Windows de correo, contactos, calendario, yo no lo uso así que en mi caso lo quitaría. Y aquí uno más de máquinas virtuales, así que ya sabéis. Ya quedan pocas. Tarjeta inteligente lo mismo que las anteriores que si no las utilizáis puede ir fuera. Y con telefonía lo mismo, nadie usa Windows para llamar. Esto de ubicador de llamadas lo dice en la misma descripción. En Windows Vista y versiones posteriores no proporciona ninguna utilidad, así que podéis quitarlo. Y bueno, vamos a terminar con el último y luego te voy a comentar una cosa importante sobre el de Windows Update. Este es otro más de Xbox que como los anteriores, si no utilicéis esas aplicaciones que trae Windows lo deshabilitamos. Y bueno, lo que te comentaba con el de Windows Update, que es importante que sepas cuáles son los efectos de deshabilitarlo, ya que puede que te sea de gran ayuda, aunque lo dejamos para este otro vídeo que veis a la derecha para que entendáis lo que hace y si os vendría bien quitarlo. Si te interesa, te espero allí.